tenemos. En este caso, pues vamos a comenzar con la unidad 3, la computadora. Y les comentaba que asociado a la práctica es con respecto a ventiladores. Entonces nos vamos a pegar mucho a problemas ahorita de ventiladores. Estamos en la unidad 3. El problema es tal cual, pero lo vamos a leer aquí, en la pizarra. Y nos dice lo siguiente. En un laboratorio se tiene un ventilador, un laboratorio tiene un ventilador que trabaja con un caudal de 600 metros cúbicos sobre hora. ¿Cómo le llamamos en este caso a ese dato? A estas alturas, ¿cómo ya le llamamos, jóvenes? Es un flujo y volumétrico porque está en términos de volumen con respecto al tiempo. Entonces, si anotamos los datos y consideramos entonces un flujo volumétrico o un gasto también como comúnmente se le conoce de 600 metros cúbicos sobre hora. Si estamos hablando de que está trabajando un ventilador, pues lo que está desplazando en este caso es un fluido. Asociado a ese fluido, pues es aire. Entonces, el ventilador va a desplazar aire. Aire que principalmente podríamos verlo en la atmósfera y se encuentra estático. O sea, comúnmente el aire se encuentra estático. Gracias a ese ventilador, pues ya va a generar un desplazamiento de dicho fluido y comúnmente ya no sea estático. Pasar de una parte, incluso decirlo, de un flujo laminar a un flujo turbulento. Bueno, entonces tenemos un ventilador y tenemos un caudal de 600 metros cúbicos sobre hora. Y está instalado en un conducto de 200 milímetros. Es decir, un conducto de 200 milímetros. Prácticamente estamos hablando de 20 centímetros. O sea, está muy pequeño, ¿no? Entonces, ese dato es de diámetro. Entonces tenemos un diámetro de tubería, un diámetro de conducto, incluso lo voy a poner aquí, un diámetro del conducto o de la tubería. Le voy a poner incluso también tubería porque ahorita quiero retomar ese término de tubería. Sería de 200 milímetros. Es un diámetro, un conducto. Misma que tiene una tubería de impulsión, ¿ok? Tubería de impulsión de 120 milímetros. Es decir, tenemos un diámetro también de tubería, pero dice de impulsión. Y ahorita vemos qué significa eso de impulsión. Y es más pequeño, de hecho, 120 milímetros. Incluso, bueno, así vamos a dejar por el momento, ya en las fórmulas explicamos un poquito más. Nos dice que la eficiencia del ventilador, obviamente no es al 100%, la eficiencia es del 70%. La eficiencia comúnmente se denomina con esta nomenclatura, como una N, y 70%. Comúnmente lo podemos expresar a 0.7. Entonces ahí tenemos 70%. Es N. Es que incluso, mire, la eficiencia le puede poner así. Una E, 70%. Puede poner una E minúscula, 70%. La nomenclatura es indistinto. La mayoría de la bibliografía lo maneja así, por eso se lo coloco de esa manera. Pero usted le puede poner como una E mayúscula, una E minúscula. Con que usted lo entienda, no hay problema. La parte de la nomenclatura es propuesta por el autor. Y ellos comúnmente trabajan esto. Una N. Una N como si fuera una N así, como cursiva. A eso le llaman eficiencia.
Y realizando algunas pruebas, esta llega a desarrollar una presión estática de 5 milibar. Entonces tenemos una presión estática. Ahorita vamos a ver en dónde o cómo se representa esa presión estática. Pero es importante tomar en cuenta que es presión estática, 5 milibar. Y luego nos dice determinar la presión de la tubería. Entonces nos están pidiendo presión, ¿sí?, de la tubería. Y potencia de accionamiento. ¿Okay? Ahorita vemos también qué es esa potencia de accionamiento. En el planteamiento ahí les voy a platicar. Potencia de accionamiento. Y creo que sería todo. El único dato que me hace falta y que sobreentiende, pues es mi fluido, pues es aire, ¿verdad? Porque el fluido es aire. Los que son los ventiladores, los compresores, los sopladores, trabajan con fluidos. En este caso, con aire. Bueno, nos vamos a la parte del planteamiento. El dibujo que ven ustedes ahí es de un ventilador industrial. Solo es para que tengan una idea de cómo se ve en la realidad, ¿sí? Sin embargo, pues voy a dibujar aquí a grosso modo, no me va a salir así que digamos muy bonito, pero la idea es que se haga el ventilador. A ver. Algo así. No, pues ya vi que no va a salir. Sí. No, mejor así lo dejamos. Ya no batallamos porque... Bueno, es que sí lo quiero hacer, pero... A ver, un intento más. Ahí está la ruedita. Luego... Ahí está, ahí va, ya va saliendo. Le voy a borrar esto. Luego así. Luego aquí... No me quedó. Ajá, ahí va, ya va agarrando forma. Bueno, ni tanto. Y aquí está la parte de las aspas. Es como que el dibujo que venía ahí en el problema. Ahí están las aspas. O sea, pues ya que estamos pintándolos entonces. Pues, trato de... Ahí está. Entonces, esta es como la base. Algo así. Así venía más o menos en el problema. Y ahora pues vamos a ver, ¿qué le parece? Su hermanito. Y vamos a ir ubicando la parte de los datos, al menos como referencia, aunque ya lo tenemos ahí escrito aquí en esta parte, vamos a ir denotándolo aquí, en este lado. Se los quiero dibujar porque al final ustedes también lo puedan dibujar, porque este es más difícil, ¿no? Como que sería más complicado. Entonces pienso yo que este podría servir un poquito más para hacer como que mención. Ahí está. Bueno, dice que tenemos el flujo volumétrico
En este caso, aquí está el aire estático, por llamarlo así, y va a ser succionado. El ventilador, en este caso, comúnmente, en el laboratorio, comúnmente se trabajan en atmósferas que pueden llegar a estar contaminadas. ¿Han ocupado la campana de extracción? No, bueno. A nivel laboratorio, cuando tú trabajas solventes, algún tipo de solventes, tienes que tener una campana de extracción. Ahí se le llama. De energías. ¿Qué sucede? Tú trabajas con solventes, ácido sulfúrico, benceno, tolueno, y despide vapores. Se crea una atmósfera contaminante de esos solventes. De esos solventes. Entonces, tú enciendes el ventilador. Prácticamente empieza a trabajar el ventilador, pero es succiona. O sea, toma todo la masa de aire mezclado con los solventes, con los vapores de solventes, lo succiona y prácticamente lo manda hacia el exterior. Entonces lo mismo sucede aquí. El ventilador al ser accionado empieza a succionar el aire. Y después, ¿qué pasa? Ese aire pasa a través del sistema. ¿Sí? Ese aire pasa a través del sistema, pasa por aquí y sale por acá. ¿Sí? Sale. Obviamente, a una presión, pues yo tendría que entenderlo con una presión mayor, porque se entiende que se tiene la parte de la succión y ahí está la salida del aire. Entonces se dice que lo impulsa. De hecho, de ahí viene la parte de la idea de tubería de impulsión. Este ventilador está conectado, ¿sí?, a una tubería. No se ve aquí, obviamente, ¿verdad? Así como tal. Pero aquí tiene que ver una tubería. Está instalado. Y por ahí va a viajar el aire. Sería algo así, miren. Vamos a ver si lo puedo representar aquí, al menos la idea. A ver. A dibujarlo otra vez. Ahí está. Creo que salió mejor. Ahí está la tubería, miren. Acá adentro se encuentra el ventilador. Acá adentro. ¿Sí? Acá adentro se encuentra el ventilador. Y la tubería de impulsión se refiere a la tubería donde se encuentra colocado el ventilador. ¿Qué vendría siendo esto? Que es de un diámetro, dice que es de un diámetro, el diámetro de aquí para acá es de 200 milímetros. Pero se reduce, o sea, yo me imagino que pasa algo así, se reduce a 120, es una reducción. Sí, aquí hay otro diámetro. Este diámetro 1, lo voy a colocar bien. Diámetro 1 son 200 y diámetro 2 120. Ahí está. Y entonces el aire entra al sistema, entra por aquí. Todo esto es importante que lo entendamos, porque ahorita vamos a aplicar varios criterios. ¿Sí? Ahí está. Entonces aquí está la parte de la succión y la impulsión. Bueno, y nuestro ventilador.
Ahí está. Entonces ya ubicamos que tenemos la entrada de aire de un flujo, aquí está entrando el aire, un flujo de 600 metros cúbicos sobre hora. El conducto donde está instalado es de 200, el aire pasa por todo el sistema y sale por otra tubería de 120 milímetros. La eficiencia con que está trabajando el ventilador es del 70%. La presión estática, bueno, la presión estática, podemos decir que aquí tenemos la presión de entrada. Presión de entrada. Y acá tenemos la presión de salida. ¿Sí? Tenemos una presión de entrada y una presión de salida. La presión de entrada es debido a la aspiración o la succión. Y la presión de salida es lo que nosotros vamos a denominar como la presión estática. Ajá, esta es la presión estática. A ver, acá vamos a poner presión estática. O sea, la presión de salida es la presión estática. Y la cual vale, en este caso, 5 milibar. 5 milibar. Ahora, ¿qué es la presión de tubería? Bueno, ¿qué es la presión? Más que la presión de tubería, ¿qué es la presión que nos están pidiendo? La presión de tubería. ¿Ya copiaron todo eso? A ver. Les preguntaba, ¿qué es la presión entonces que nos están pidiendo? La presión de la tubería. Y la presión de tubería, señoritas, la presión de tubería nos dice que es igual a lo siguiente. Presión de tubería es igual a la presión estática más la presión dinámica. Esta es una nueva fórmula que no hemos visto. Entonces la presión de tubería es igual a la presión estática más la presión dinámica. ¿Qué pasó? Y la presión dinámica es igual a la densidad del fluido, en este caso ya saben que el fluido pues es aire, pero vamos a poner aquí densidad del fluido por la velocidad al cuadrado sobre 2 y al menos eso sería todo por el momento, todo lo que podemos ir planteando. Bueno, incluso conocemos una fórmula que ya hemos trabajado, que es la de gasto. Gasto es igual al área por la velocidad. Posiblemente sí la vamos a ocupar porque aquí tenemos velocidad. Velocidad es velocidad cuadrado sobre 2. Sí, sobre 2. Les digo que también conocemos la parte de la fórmula de gasto, y gasto es igual a área por velocidad. Y bueno, ya entrando en materia, pues podemos decir que también área es igual a pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Estas fórmulas, a excepción de esta y esta, ya las hemos manejado, las demás.
al menos el de gasto y el de área. Vierte, pero bien, ida. Bueno, y ya podemos empezar con la parte de las operaciones y resultados. A ver, operaciones y resultados. Operación y resultados. Nos están pidiendo, jóvenes, nos están pidiendo la presión de la tubería. Ah, y también la potencia de accionamiento. Entonces igual, ahorita regresamos y vemos cuál es la fórmula, que no es una fórmula muy grande. Entonces nos están pidiendo la presión de la tubería, es decir, esta. Y para eso yo requiero la presión estática y la presión dinámica. De ahí, ¿qué conocemos? A ver, vamos a determinar la presión de la tubería. ¿Qué conocemos de la fórmula que nos brindan? A ver. Conocemos la presión estática. ¿Cuánto vale la presión estática? 5 milibar. Ok, entonces, ¿dónde? Le vamos a poner ¿dónde? La presión estática, si la conocemos, y vale 5 milibar. O sea, ya tenemos la primera. La segunda, nos piden la presión dinámica. ¿Conocemos la presión dinámica? No, de hecho, aquí me faltó ponerle un poquito completo. Es presión dinámica. Presión dinámica, así como está. No la conocemos, así que hay que calcular esta presión dinámica a partir de esta fórmula. Y para aplicar esa fórmula, ¿qué necesito conocer? A ver, observen, jóvenes, ¿qué necesito conocer para aplicar la densidad del fluido? Que en este caso, ¿de qué fluido estamos hablando? De aire. Entonces necesito la densidad del aire. Comentábamos que necesitamos determinar la presión dinámica, o sea, esto, y en el cual no conocemos la densidad del fluido. Hay que recordar que estamos trabajando con aire, este es nuestro fluido. Entonces requerimos conocer la densidad del aire. Entonces, ¿dónde la densidad del fluido es igual a la densidad del aire? Ahora, ¿qué hemos dicho con respecto a la densidad de cualquier fluido? ¿Cómo la hemos venido determinando? Primero, bueno, antes de llegar a las tablas, primero la mayoría se determina a partir de ciertos valores de temperatura. O sea, la densidad está en función de la densidad está en función de la temperatura. Entonces, esa es una. Dos, la mayoría de las veces, pues, se trabaja con tablas. Entonces, hay que buscar unas tablas donde nos diga propiedades del aire. ¿Sí? Eso es como lo que tengo que considerar. Sin embargo, aquí no nos dicen a qué temperatura se está trabajando en este caso, o a qué temperatura se encuentra el aire. Asociado al ejercicio que estamos resolviendo, el autor propone una temperatura de 0 grados. Realmente yo ahí difiero un poco, porque al menos yo consideraría que el aire se encuentra en condiciones ambientales. Lo más lógico es que el autor manejara una temperatura de 25 grados Celsius, que es como que las condiciones ambientales son las idóneas, o son las que comúnmente se manejan cuando no nos dan los datos, lo que se conoce como condiciones estándar. Yo le conozco como condiciones TPS, temperatura, presión estándar.
Temperatura 25 grados, presión 1 atmósfera. Sin embargo, el autor dice que la densidad la determinemos, esa densidad del aire, la determinemos a 0 grados Celsius. Yo te comento que para los ejercicios que vas a hacer, si no te doy la temperatura, en este caso del aire o del fluido, tú lo manejes a condiciones estándar, es decir, a 25 grados Celsius. En este caso, para usos del ejercicio se va a manejar a 0 grados. Solo por este caso. Si tú en tu problemario que dices en clase, te dicen que quieres o requieres determinar la densidad del aire y no te dan la temperatura, tú tienes que suponer que se encuentra a esas condiciones estándar, a 25 grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo? Porque luego, si no viene, van a estar esperando ustedes a que lo mencione el enunciado, y si no viene, pues ustedes lo pueden considerar a esas condiciones que yo le llamo condiciones TPS, que son una temperatura a 25 grados Celsius y una presión de 1 atmósfera. Bueno, sin embargo, ahorita lo vamos a determinar a 0 grados. En este caso nos vamos a ir al libro que ya hemos trabajado. A ver, ¿dónde está? La bibliografía. Y vamos a buscar una tabla que diga, pues, la parte de propiedades del aire. Entonces, a ver, vamos a buscar los apéndices. Si se encuentra. Esta es la propiedad del agua. Agua, líquidos comunes, variación, viscosidad. Aquí está. Esas tablas del diablo, bro. Esas tablas me imagino cómo las ocupó ese día. Aquí se encuentra, güey. Del diablo. Entonces vamos a trabajar con esta tabla y de aquí pues vamos a sacar la información. Propiedades del aire y sabemos que va a ser de 0 grados, entonces ahí lo vemos y lo consideramos. Aquí está la tablita. Me pasé un poquito. Ahí está. Nada más nos centramos tantito para que... Vamos a ver si se ve todo. Ah, sí, ok. Ya aprovechando de esa cama la densidad dinámica. Pues ahorita si la necesitamos, ahorita vemos. Ok, entonces, en resumen, ¿cuánto vale la densidad a 0 grados? A ver, ya lo dije. Kilogramo sobre metro cúbico. Ok, entonces ya tenemos esto, la densidad del fluido. Ahora, nos pide la velocidad. No la tenemos, la velocidad no la tenemos. Pero vamos a asociarlo con esta fórmula. Entonces de aquí hay que despejar velocidad. ¿Cómo quedaría la fórmula tomando en consideración que Q, para determinar la velocidad, voy a poner acá abajo, Q es igual a área por velocidad? ¿Cómo quedaría la velocidad? Es igual a Q sobre área. A Q sobre área. Entonces, de ahí de Q, para determinar la velocidad, conocemos Q. ¿Cuánto vale Q? Donde Q es igual a 600 metros cúbicos sobre hora. Pero no lo vamos a manejar en metros cúbicos sobre hora, porque al final, como vamos a considerar la velocidad, comúnmente la velocidad es en metros sobre segundo. Entonces, esas horas hay que pasarlas a segundos. Tenemos entonces el factor de conversión, que una hora es igual a 3600 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto vale Q, jóvenes? ¿Cuánto les da Q? Calcúlenlo, por favor.
Bueno, entonces Q, que es el caudal o el flujo volumétrico, es igual a punto 16,667 metros cúbicos sobre segundo. Entonces ya tengo Q en las unidades que necesito. Y el área, pues no tengo área, pero lo puedo calcular con esta fórmula. ¿Sí? Entonces voy a tener que calcular el área. Área es igual a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Por lo tanto, para obtener el área, pues lo único que me voy a preocupar es por saber el diámetro. Tengo dos diámetros, pues es el diámetro de la entrada, ¿sí? Es el diámetro de succión, es el diámetro que también le llaman aspiración. Entonces, lo tengo, ¿en qué unidades? ¿Cuánto es? Entonces vamos a llevarlo a metros y sabemos que 0.2 metros. 1000 milímetros es un metro. Y dice tu compañero que el diámetro en este caso es de 0.2 metros. Así que ya tengo el valor de Q, el valor de diámetro y ya puedo determinar la velocidad. Así que díganme cuánto valdría su velocidad, jóvenes. Háganlo por favor. Y me dicen cuánto vale la velocidad. Yo nunca dije que no sabe usted. 5.30. 54. 54. Bueno, a mí me salió 54. Bueno, le voy a poner 53. O sea, no hay mucha diferencia ahí. Metros sobre segundo. Es velocidad. Ok. Entonces tenemos velocidad. ¿Y por qué queremos sacar velocidad? Ah, ok, ya me acordé. Porque queremos determinar la presión dinámica. Entonces ya conocemos la densidad del fluido. Ya conocemos la velocidad. Entonces ya puedo determinar la presión dinámica. Así que adelante, determinen la presión dinámica. Entonces, presión dinámica y me dicen cuánto les da y en qué unidades, porque dinámica sale, adelante. Ya, pues ya terminamos. No, todavía no. Entonces nos dan 18.18. 31. 17. A mí me da 2.45. No es, o sea, por los decimales. Kilogramos sobre metro segundo al cuadrado. No, porque la cifra significativa es esta. 18. Ya si le hubiera dado ahí 20, pues ya, entonces sí, algo está pasando. Pero si le da 18 puntos, al menos la cifra significativa es de 18. Mande. Hay un 5 de error. Yo les comento que ahora en 4 hasta 5. O sea, 4 está bien, es lo mínimo. De ahí ya si ustedes quieren agarrar 5 o 6, adelante. Porque yo ocupo el Excel. Entonces, tenemos entonces kilogramos sobre metro sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a un pascal. Entonces tenemos un kilogramo Es igual a 18.24 pascales. metro sobre segundo al cuadrado es un pascal. Por lo tanto es lo mismo, pero pues con una unidad diferente. Presión dinámica es igual a 18.18245 pascales. Ya me lo terminamos, digo yo. Entonces ya tenemos la presión dinámica. O sea, ya tenemos esto. Y ahora
Al tener la presión dinámica, también ya tengo la presión estática, entonces ya tengo todo esto, ya puedo determinar la presión de la tubería. Solo, como creo que iba a mencionar su compañero Celso, una cosa que tenemos aquí la presión en milibar y ahí abajo nos dio en pascales. Entonces, aquí podemos pasar de milibares a pascales o los pascales a milibares. O sea, Depende, ¿cuándo viene más? pues es que sí, o sea, depende posiblemente del uso que le vas a dar a esa información más adelante, pero al menos en propuesta hice la conversión de milibares a pascales. Entonces la propuesta va a ser, ahorita le digo, que la presión estática es igual a 5 milibares y un milibar es igual a 100 pascales. Un milibar son 100 pascales. Así que ese es el factor de conversión. Por lo tanto, la presión estática, ¿a cuánto equivale? Sencillo, ¿verdad? 500 pascales. Y ahora sí, tenemos la presión dinámica, la presión estática, y ya sin mayor problema podemos determinar la presión de la tubería. Y que de hecho es una sumatoria, entonces es bien sencillo, 518.18, 245 pascales. Entonces tenemos la presión de la tubería. Vamos a ver qué nos pedían. A ver. Nos pedían la presión de la tubería. Entonces ya tenemos el primero. Y ahora nada más nos falta la potencia. Ya vamos a terminar. Pero nos dice un tipo de potencia. Potencia de accionamiento. Buscando en la bibliografía, la potencia de accionamiento es la, si lo quieren ver de esta manera, es la energía que se requiere para encender el ventilador y mantenerlo funcionando, es lo que nos dice. Entonces, hay que calcular esa potencia de accionamiento, incluso en su nombre lo dice, accionamiento, o sea, tiene que ver con la energía necesaria, requerida para que el ventilador se encienda, empiece a trabajar y se mantenga trabajando. Entonces, ¿cómo determinamos esa potencia? Nosotros vamos a proponer la siguiente ecuación donde decimos que la eficiencia del ventilador, ¿sí? La eficiencia del ventilador, esa es la fórmula general, es igual a la potencia del ventilador, ¿sí? Del ventilador sobre la potencia de accionamiento. Entonces de aquí yo tengo que despejar potencia, lo voy a abreviar ahí, lo voy a abreviar por accionamiento, que es la potencia de accionamiento, sería igual a la potencia del ventilador, lo estoy abreviando un poco, entre la eficiencia del ventilador. De aquí que conocemos la potencia del ventilador, en este caso no la conocemos como tal, pero sí conocemos la eficiencia del ventilador. Entonces, antes de determinar la potencia de accionamiento, hay que determinar la potencia del ventilador. Y la potencia del ventilador es igual al flujo másico por la densidad, por la gravedad y por la altura. Donde nosotros
esta información de densidad, gravedad y altura es lo que se conoce como una presión hidrostática. Entonces, donde, repito, la presión hidrostática, porque se trata de un fluido, por eso se llama presión hidrostática, es densidad, gravedad y altura. Por lo tanto, la potencia del ventilador es igual al flujo volumétrico, por esta presión hidrostática que se genera por el fluido. Y esta presión hidrostática es lo que nosotros estamos considerando como la presión de la tubería. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. La presión hidrostática es la que se genera por parte del fluido, una vez que esté circundante a través de la tubería. Entonces, si la presión hidrostática es la que genera el fluido al estar moviéndose a través de la tubería, ¿sí? Aquí, esta es la presión hidrostática, pues es la presión de la tubería, es la presión a la que se encuentra esa tubería. Entonces, ¿cuánto vale la presión de la tubería? 518.18. Así es, 518.18 245. Aquí nada más para ya no hacer tan largo la clase, lo vamos a trabajar en kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado. ¿La altura cuál sería? No, pues ya no hay altura. Si ya lo determinamos, estamos haciendo la relación, mire. La presión hidrostática, fíjese, la presión hidrostática es equivalente a la densidad, gravedad y la altura, o sea, a esto. Entonces lo sustituyo con esto. Y entonces la potencia del ventilador me queda con respecto al flujo volumétrico y la presión hidrostática. Pero la presión hidrostática no es otra cosa más que la presión de la tubería. Y la presión de la tubería pues ya la conocemos. Solo les decía que hay que manejar con ciertas unidades, en kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, determinen la potencia del ventilador, jóvenes, y me dicen cuánto vale. Nada más tienen que sustituir la presión de la tubería y el flujo volumétrico. ¿Cuánto valdría entonces la potencia del ventilador? Van a sustituir miren, esto junto con esto y los van a multiplicar, nada más. ¿Cuánto les da? Al multiplicar .16667 metros cúbicos sobre segundo, $86.3654. ok, a ver, no lo tengo aquí, así que dígamelo por favor, no lo calculé. 86.3654. 36. 54. Bueno, potencia del ventilador. 36.54. A ver, 86.36. 54. Ahí estaba. Bueno, ¿qué unidades? A ver, tenemos, como ese sí no lo hice, tendríamos metros cúbicos sobre segundo. Sí, a ver, vamos a ver. Metros cúbicos sobre segundo por kilogramo metro segundo al cuadrado. Esto sería
metro cuadrado, kilogramo sobre segundo, ¿qué sería? Segundo cubo, nada más, ¿verdad? Sí. Ok, entonces me quedaría, si lo pongo un poquito más ordenado, sería kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cubo. Voy a borrar esto. Bueno, y ya tengo la potencia del ventilador y ahora yo lo puedo sustituir para determinar la potencia de accionamiento, solo dividirlo entre la eficiencia del ventilador, que era de 0.7. Ese valor, para obtener la potencia de accionamiento, es dividir, repito, los 86.3654 entre la eficiencia, que es del 70%, es decir, 0.7. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 123.3791. Unidades, los mismos, ¿no? Kilogramos, metro cuadrado, segundo al cubo. ¿Por qué lo mismo? Porque la eficiencia es sin unidades. O las unidades eran en porcentaje, pero al manejarla en punto decimal, ya no tiene unidades. Ahora, potencia, pues probablemente estos datos, digo, esas unidades son correctas, o sea, está muy bien. Pero la potencia pues se da en watts. Entonces, un kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado es un joule, ¿sí? Entonces, prácticamente yo aquí tengo un joule, pero es segundo al cuadrado y yo aquí tengo segundo al cubo. Entonces me sobra un segundo. Entonces, ese joule sobre segundo y joule sobre segundo es un watt. Entonces, esta unidad de medida es watts. Por lo tanto, tenemos lo mismo. Potencia de accionamiento es igual a 123.3791 watts. Y esa es la respuesta. Entonces, eso es lo que nos pedían, potencia de accionamiento. Es decir, es la energía requerida, o sea, requiere 123 watts para que se encienda el ventilador.